Introducción. HTML. Es el lenguaje con el que se escriben las páginas web. Las páginas web pueden ser vistas por el usuario mediante un tipo de aplicación llamada navegador. Podemos decir, por lo tanto, que el HTML es el lenguaje usado por los navegadores para mostrar las páginas web al usuario, siendo hoy en día la interfaz más extendida en la red. Este lenguaje nos permite aglutinar textos, sonidos e imágenes y combinarlos a nuestro gusto. El HTML nos permite la introducción de referencias a otras páginas por medio de los enlaces hipertexto. Es recomendable usar el bloc de notas que viene con Windows u otro editor de texto sencillo. Hay que tener cuidado con algunos editores más complejos como WordPad o Microsoft Word, pues colocan su propio código especial al guardar las páginas, y HTML es únicamente texto plano, con lo que podremos tener problemas. Sintaxis de HTML. El HTML es un lenguaje que basa su sintaxis en un elemento de base al que llamamos etiqueta. La etiqueta presenta frecuentemente dos partes, una apertura y un cierre. Como se ve en la imagen, se ponen entre el signo de mayor y menor, y la etiqueta de cierre se le pone un guión. Las etiquetas P de apertura y P de cierre definen un texto en negrita, como se muestra en la imagen. Las etiquetas P de apertura y P de cierre definen un párrafo, como se muestra el ejemplo en esta imagen. Partes de un documento HTML. Además de todo esto, un documento HTML ha de estar delimitado por la etiqueta HTML de apertura y HTML de cierre. Dentro de este documento podemos asimismo distinguir dos partes principales. El encabezado, delimitado por head de apertura y head de cierre, donde colocaremos etiquetas de índole informativo, como por ejemplo el título de nuestra página. El cuerpo, flanqueado por las etiquetas body de apertura y body de cierre, que será donde colocaremos nuestro texto e imágenes delimitados a su vez por otras etiquetas como las que hemos visto. El resultado es un documento con la siguiente estructura. Las mayúsculas o minúsculas son indiferentes al escribir etiquetas. Anotar que las etiquetas pueden ser escritas con cualquier tipo de combinación de mayúsculas y minúsculas, HTML en minúsculas, HTML en mayúsculas o HTML combinadas son la misma etiqueta. Resulta, sin embargo, aconsejable acostumbrarse a escribirlas en minúsculas, ya que otras tecnologías que pueden convivir con nuestro HTML no son tan permisivas. Formato de párrafos en HTML. Formatear un texto pasa por tareas tan evidentes como definir los párrafos, justificarlos, introducir viñetas, numeraciones o bien poner en negrita, itálica, etc. Hemos visto que para definir los párrafos nos servimos de la etiqueta P, que introduce un salto y deja una línea en blanco antes de continuar con el resto del documento. Podemos también usar la etiqueta BR, de la cual no existe su cierre correspondiente, para realizar un cierre retorno de carro, con lo que no dejamos una línea en blanco, sino que solo cambiamos de línea. A continuación, un ejemplo con las siguientes características: 2 párrafos centrados, 3 párrafos alineados a la derecha, un salto de línea triple, un párrafo alineado a la izquierda. El código fuente del ejercicio, con lo que sabemos hasta ahora, podría tener la siguiente forma. Y la siguiente imagen, al verlo en un navegador, obtendríamos un resultado como el siguiente. Soy Ceci y yo les voy a hablar sobre el tema de encabezados. Hay varios tipos de encabezados que se diferencian en el tamaño de la letra que utilizan. La etiqueta en concreto es la
signo menor que H1, se cierra el signo con el de mayor que. Para los encabezados más grandes se abre H2 y se cierra. Para los de segundo nivel y así hasta abrir H6 se cierra, que es el encabezado más pequeño. Los encabezados implican también una separación en párrafos, así que todo lo que escribamos dentro de H1 y H diagonal H1 o cualquier otro encabezado se colocará en un párrafo independiente. Podemos ver cómo se presentan algunos encabezados a continuación y se verá en la siguiente imagen. Para el encabezado delimitado por head y head cerrado, donde colocaremos etiquetas de índole informativo, como por ejemplo el título de nuestra página. El cuerpo flanqueando por las etiquetas body, que es, se abre el signo, se pone la palabra body y se cierra. Y para cerrar la etiqueta es signo de abrir, diagonal, body y se cierra, que será donde colocaremos nuestro texto e imágenes delimitados a su vez por otras etiquetas como las que hemos visto. El resultado es un documento como la siguiente: estructura, se abre HTML y se cierra. Después se vuelve a abrir head y se cierra. Las etiquetas y contenidos del encabezado pues son datos que no aparecen en nuestra página, pero que son importantes para catalogarla, como título, palabras clave y bueno, se cierra con signo, diagonal, head, se cierra. Y se abre body y se cierra. Bueno, el siguiente tema es formateando el texto. Además de todo lo relativo a la organización de los párrafos, uno de los aspectos primordiales del formateo de un texto es de la propia letra. Resulta muy común y práctico presentar texto y resaltar en negrita, itálica y otros. Paralelamente, el uso de índices y subíndices resulta vital para la publicación de textos. Todo esto y mucho más es posible mediante el HTML, que es lo básico, a partir de multitud de etiquetas entre las cuales vamos a destacar algunas. Negrita. Para resaltar la negrita podemos escribir texto en negrita incluyéndolo dentro de las etiquetas signo abrir B, se cierra, y signo abrir diagonal B y se cierra. Bold. Esta misma tarea es desempeñada por strong, que se abre el signo, se escribe strong y se cierra. Y para cerrar la etiqueta se abre el signo, diagonal, strong y se cierra, siendo ambas equivalentes. Nosotros nos inclinamos por las primeras, por simple razón de esfuerzo. Escribiendo un código de este tipo, por ejemplo, se abre el signo B, se cierra, texto en negrita y se cierra la etiqueta con signo, diagonal, B, se cierra. Las etiquetas abrir P y cerrar I, abrir, diagonal P y se cierra, definen un párrafo. Si en nuestro documento HTML escribiéramos P, hola, estamos en el párrafo 1, se cierra con signo, diagonal P cerrado, el resultado sería hola, estamos en el párrafo 1. Eso sería un ejemplo y pues lo mostraré también en la imagen que voy a presentar. Bueno, ahora les hablaré sobre subrayado. El HTML nos propone también para el subrayado el par de etiquetas signo abrir U y cerrar y signo abrir diagonal U, se cierra, underlines. Sin embargo, el uso de subrayados ha de ser aplicado con mucha precaución, dado que los enlaces y hipertexto van a no ser que se indique lo contrario, subrayados, con lo que podemos confundir al lector y apartarlo del verdadero interés de nuestro texto. Subíndices y supraíndices. Este tipo de formato resulta de extremada utilidad para textos científicos. Las etiquetas empleadas son abrir, sub y cerrar con signo, diagonal, sub para los supraíndices. Y para los subíndices, abrir, sub, cerrar y con cierre de etiqueta abrir, diagonal, sub, se cierra. Bueno, el siguiente tema es color, tamaño y tipo de letra. A pesar de que por razones de homogeneidad y sencillez de código este tipo de formatos son controlados actualmente por hojas de estilo en cascada, de las cuales ya tendremos tiempo de hablar, existe una forma clásica y directa de definir color, tamaño y tipo de letra de un texto determinado. Esto se hace a partir de la etiqueta font.
Para empezar a colocar lo que es el color, tamaño y tipo de letra, es necesario la etiqueta font y su cierre correspondiente con la diagonal. Dentro de esta etiqueta deberemos especificar los atributos correspondientes a cada uno de estos parámetros que deseamos definir a continuación. Los atributos principales de esta etiqueta. Bueno, les voy a explicar cómo se coloca el font. Bueno, como propiedad del conjunto font tiene la particularidad de que además de los valores de las propiedades específicas, cuentan con un conjunto de valores exclusivos. Se trata de una serie de palabras clave seleccionando el cuerpo, familia, paso y color de las fuentes de algunos de los elementos de la interfaz del sistema operativo. Bueno, se abre el signo y se escribe font, se cierra y enseguida se pone lo que es BG-color, igual al color que se va a elegir también en inglés, seguido de poner, sin aún cerrar, lo que es size, que es el tamaño de la letra. Ya se le puede calcular del 1 al 8, dependiendo del tamaño que tú elijas. Y todavía sin cerrar, se escoge el tipo de letra, que es face, igual a, y se escribe también en inglés el tipo de la letra, ya sea un ejemplo Arial, Century, y entonces se cierra, lo que sería abrir, font, diagonal y cerrar. Y bueno, les voy a hablar sobre lo que es el atributo face. Define el tipo de letra. Este atributo es interpretado por versiones y otros navegadores las ignoran completamente y muestran el texto como la fuente que utilizan. Pero bueno, hay que tener cuidado con este atributo, ya que cada usuario, dependiendo de la plataforma que utilice, puede no disponer de los mismos tipos de letra que nosotros, con los que contamos. Si nosotros elegimos un tipo del que no dispone en nuestro navegador, se verá forzado a mostrar el texto con la fuente que se utiliza por defecto. Para evitar esto, dentro del atributo suelen seleccionarse varios tipos de letra, separados por comas. En este caso, el navegador comprobará que dispone del primer tipo enumerado y si no es así, pasará al segundo, y así sucesivamente hasta encontrar un tipo que posea, o bien acaba la lista y poner la fuente de defecto. Veamos un ejemplo en la siguiente imagen. Se abre font face igual a Comic Sans, que es el tipo de la letra que se va a escoger, y después se cierra con el signo de abrir, diagonal, font y cerrar, normal como en los anteriores ejemplos. Nota, aquí tenemos un ejemplo de atributo cuyo valor debe de ser limitado por comillas. Pero bueno, las comillas en lo que pues el profesor y en la clase pues casi no son muy utilizadas. Pero bueno, son opcionales para escribir entre ellas el tipo de letra con el que vamos a querer trabajar. Y a continuación les mostraré la imagen para que vean cómo queda. Bueno, cómo se tiene que escribir en lo que es pues bloc de notas para crear la página conforme a nuestro gusto. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el atributo size. Este atributo define el tamaño de la letra. Este tamaño puede ser absoluto o relativo. Si hablamos en términos absolutos, existen 7 niveles de tamaño, distintos numerados del 1 al 8 por orden creciente. Elegiremos por lo tanto un valor size 1. Size va a ser el tamaño de la letra. Siempre va a ser el tamaño de la letra. Y obviamente por lo consiguiente viene en inglés. Size igual, con el signo de igual, ya puede ser del 1 al 8, que obviamente el 1 pues viene siendo la letra más pequeña e incluso el 8 para la más grande. Ese sería el estándar. Y el ejemplo, como la imagen, es signo abrir, font size igual a 4. Se cierra.
este texto es más grande, el ejemplo de lo que se escribe, y se cierra con signo, diagonal, font y se cierra. Y obviamente, como en la imagen que les voy a mostrar, se va a visualizar obviamente así el texto del tamaño del número 4. Podemos asimismo modificar el tamaño de nuestra letra con respecto al del texto, mostrando procedentemente definiendo el número de niveles que queremos subir o bajar en esta escala de tamaños por medio de un signo más o menos. Pero bueno, esto igual es adicional. Esta flexibilidad puede ser más de una ocasión resaltarnos embarazosa, ya que en muchos casos desearemos que el tamaño del texto permanezca constante para que éste quepa en un determinado espacio. Veremos en su momento que esta prefijación del tamaño puede ser llevada a cabo por las hojas de estilo que se elija. Y bueno, a continuación en la imagen para ver el ejemplo y cómo se tiene que escribir. Atributo 6 es algo muy sencillo. Es solamente definir el tamaño de la letra y de ahí pues esto es primordial. ¿Por qué? Porque tú aprendes a colocar el número a tu letra, el tamaño, tu diseño y ya es tu creación. Es algo, a lo mejor se ve complicado, pero es de lo más sencillo. Solo es aprenderte la fórmula, como la fórmula para colocarle el tamaño a la letra. Y bueno, estos temas son muy sencillos, espero les haya quedado un poco entendido y pues así yo lo entendí y así hay que aplicarlo para no confundirnos y aprendiéndonos estos pequeños pasos pues ya podemos lograr una buena página. Ahora les hablaremos sobre el atributo de color. El color del texto puede ser definido mediante este atributo. Se pone el signo de menor, luego font, igual, el color que se desea poner debe ir escrito en inglés y posteriormente se pone el signo de mayor para cerrar. Siempre para abrir alguna etiqueta se va a poner el signo de menor y cuando termine el signo de mayor. Ahora les hablaremos sobre el atributo de fondos. Con HTML se puede dar un aspecto personalizado a nuestra página. Con este atributo podemos colocar el fondo que cada quien desee. Se pone el signo de menor, BG color, igual, otra vez se pone el color que se desee en inglés, eso es importante para que funcione, y luego se cierra con el signo de mayor. Otra etiqueta de la que les vamos a hablar es el texto en movimiento. Ese se le da el nombre de marque. Se pone entre los signos menor, marque y se cierra con el signo mayor. Posteriormente aquí también se utiliza para cerrar, ya sea el texto que se ponga para ya no escribir más. Se pone el signo de menor, luego la diagonal, se pone una diagonal, marque y se cierra posteriormente. Otro atributo, otra etiqueta es la de listas ordenadas, en la cual sirve la letra OL, la O y la L. Se pone entre el signo menor, luego all, luego la palabra type, igual, I y se cierra posteriormente. Abajo se pone entre signos mayor y menor, en medio se pone la letra L y la I. Y se va a poner ya posteriormente se pone la letra, por ejemplo, si se quiere hablar de una lista de computadoras se pone el mouse, pero después del mouse se va a poner los signos otra vez, pero cerrados, como les había mencionado anteriormente. El signo menor más la diagonal, LI y se cierra. Y así posteriormente hasta las últimas palabras que quieran que aparezcan en la página de su lista ordenada. Para cerrar se pone el signo de menor, diagonal, all y se cierra con el signo de mayor. Para las listas desordenadas es lo mismo que las ordenadas, excepto que en vez de all se pone UL. Posteriormente igual se abre el signo de menor, se pone la letra UL, la palabra type, igual, y se pone por ejemplo aquí square, se cierra normal, y es posteriormente como lo estábamos haciendo en la de listas ordenadas. Lo mismo, para cerrar se pone signo menor, diagonal, UL
y se cierra con el signo mayor. Para las listas anidadas se puede crear la lista de manera anidada. Primero se pone el signo menor, la P y se cierra con el signo mayor. Posteriormente se da Enter y se vuelve a abrir los signos donde se colocará la letra U y se vuelve a cerrar. Después se coloca igual entre los signos las letras U o posteriormente Enter. Ahí es donde empieza la lista abriendo los signos con la letra LI y se cierra el espacio con el nombre de las listas que se va a poner. Así posteriormente hasta que el punto se quiera llegar. Se cierra como con el signo mayor y menor y la letra U. Ahora les hablaré sobre las listas de definición. La etiqueta principal es signo menor, DL, signo mayor, que se cierra, y signo menor, la diagonal, DL y el signo mayor que se cierra. Después existe la etiqueta de signo menor, DT, se cierra con el signo mayor, que es la definición terminada, y posteriormente es signo menor, DT, signo mayor, que es la definición.